El comedor olía a pollo asado y pan de romero. Esa comida que siempre preparaba para los cumpleaños. Algunos vecinos estaban sentados a la mesa, charlando con cortesía, mientras mis nietos ya se habían escabullido al sala, sus rostros iluminados por la luz de sus celulares. Alicé el mantel, intentando no mirar la silla vacía donde alguna vez se sentó mi difunto esposo. Marisol llegó de última, sus tacones resonando contra el suelo de madera, con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. Traía una bolsa de plástico del súper, de esas que nadie espera ver en una celebración de cumpleaños. «Te traje algo especial, mamá», dijo, alzando la voz para que todos la oyeran. Tomé la bolsa, todavía con la esperanza de encontrar algo amable, tal vez una bufanda o aunque fuera una tarjeta. Dentro había una escoba vieja, con las cerdas desgastadas y el mango astillado por años de uso. Marisol la levantó como si la hubiera elegido con cuidado. «Ahora puedes volar, mamá», anunció. El cuarto se quedó en silencio. Los vecinos se removieron en sus sillas. Uno carraspeó. Otra bajó la mirada. Mi nieto escondió su celular bajo la mesa, sin querer mirarme. Por un momento, mis manos temblaron, pero las apreté con fuerza contra el mango, estabilizándome. Pensé en todas las noches que trabajé hasta tarde, en cada cuenta que pagué, en cada sacrificio guardado en silencio en este hogar. Nada de eso importaba en ese momento. Solo quedaba la risa que nunca llegó. El silencio que pesaba contra las paredes. Alcé la cabeza, la miré a los ojos y dije simplemente «gracias». Mi voz no se quebró. Coloqué la escoba a mi lado en el suelo, como un trofeo extraño, y comencé a cortar el pastel. Cuando los invitados se fueron y la risa que nunca fue mía se desvaneció en la noche, me senté a la mesa con la escoba apoyada contra la pared. El silencio de la casa pesaba más que las voces que la habían llenado horas antes. Mis pensamientos volvieron, como siempre, a la casa en Tepoztlán, donde mi esposo y yo construimos nuestra vida. Era un lugar modesto, con paredes que necesitaban pintura cada 2 años, pero era nuestro. Cuando él falleció, me prometí aferrarme a ese lugar para siempre. Pero entonces Marisol y su esposo comenzaron a hablar de su familia creciendo, de cómo los niños necesitaban más espacio, de cómo las escuelas en Cuernavaca serían mejores. Escuché, y al final accedí. Vendí la casa, tomé cada peso de mis ahorros y lo invertí en este lugar más grande para que nunca tuvieran que preocuparse por un techo. Han pasado 2 años desde entonces, 2 años de cuentas a mi nombre, tuberías con fugas arregladas por mis manos, impuestos prediales pagados sin una palabra de agradecimiento. Guardé los recibos ordenados en una carpeta, no para usarlos contra nadie, sino para recordarme que el sacrificio tiene forma y peso. Al principio, pensé que el respeto crecería solo, que Marisol reconocería que el techo sobre su cabeza estaba sostenido por los cimientos de mis años. En cambio, la vi alejarse más, sus palabras más afiladas, su risa cortando mi presencia. Me convertí en la silla extra en la esquina, la voz que nadie consultaba, la invitada en la casa que yo había pagado. La escoba era la prueba, no de lo que ella dio, sino de lo que creía que yo valía. Y mientras recogía los platos esa noche, supe que el silencio que compré con mis sacrificios había terminado. Era hora de abrir la carpeta que nunca había mostrado frente a ella. Esa noche subí la escoba al 2º piso, no como reliquia, sino como recordatorio, y la puse junto a mi caja fuerte. La caja de metal había acumulado polvo bajo mi cama durante 2 años. Guardando la verdad silenciosa que casi olvidé, la saqué sobre la colcha. Giré la llave y levanté la tapa. Dentro estaban los documentos de compra de esta casa. Había insistido en crear una pequeña sociedad anónima a mi nombre cuando vendí la casa de Tepoztlán. El abogado entonces me preguntó por qué, y le dije que era por organización. La verdad era más simple. Había pasado una vida viendo cómo el poder se les escapaba fácilmente a las mujeres cuando confiaban ciegamente.
No iba a dejar que mi sacrificio se disolviera en la firma de alguien más. Hojeé las páginas. Mis manos ahora firmes. Ahí estaba, en blanco y negro, un anexo que yo había pedido. Marisol y su esposo figuraban como ocupantes, no propietarios. Estaban obligados a contribuir mensualmente a los gastos del hogar, y si no lo hacían, la sociedad retenía el derecho de revocar la ocupación. Era una cláusula de la que muchos se habrían reído, pero yo insistí. Esa noche ya no parecía paranoia, parecía previsión. A la mañana siguiente, mientras la casa aún estaba en calma, llamé al licenciado Ramírez en la Ciudad de México. Su voz no había cambiado, tranquila y precisa, como si el tiempo solo hubiera afilado su exactitud. Le leí la cláusula. Le pregunté si aún tenía validez. «Tiene validez», dijo. «No han pagado de manera constante, ¿verdad?» «No», respondí. La palabra salió más segura de lo que esperaba. «Entonces estás en tu derecho, Amalia. Tú decides si la haces valer», le agradecí. Colgué y me senté a la mesa de la cocina mirando la carpeta. Durante 2 años había vivido como si fuera la invitada. Pero aquí estaba la verdad. Yo era quien les había dado un hogar. Y yo era quien podía quitárselo. Cerré la carpeta, la puse junto a la escoba y comencé a planear lo que vendría después. La luz de la mañana se extendía por la cocina mientras ponía los platos para el desayuno. El aroma del café llenaba el aire, dándome calma. Marisol entró, con el cabello aún recogido de la noche anterior, una sonrisa formándose en sus labios. «Mamá, no pensarás que lo de la escoba iba en serio, ¿verdad?», preguntó, sirviéndose café sin ofrecerme. Era solo una broma. Todos pensaron que fue divertido. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. En lugar de responder, tomé la escoba apoyada contra la pared y la puse con suavidad en la mesa, junto a la carpeta de documentos. El contraste casi me hizo sonreír, uno un símbolo de burla, el otro de una autoridad que ella nunca imaginó que tenía. Sus ojos se posaron en la carpeta, pero la descartó con un encogimiento de hombros, revolviendo azúcar en su taza. «Siempre tomas las cosas demasiado en serio». No discutí. Las discusiones siempre terminaban conmigo retrocediendo. Su voz ahogando la mía. Esta vez elegí el silencio. No el silencio de rendición, sino el de cálculo. Cuando salió de la cocina, abrí la carpeta y saqué las páginas que había marcado la noche anterior. Las extendí. Alicé sus bordes y tomé fotos cada cláusula, cada firma. Mis manos no temblaron. Se movían con la firmeza de alguien que había sobrevivido años de tormentas. A media mañana, escaneé las copias en la biblioteca de la Avenida Reforma y guardé los originales en la caja fuerte. Mientras caminaba de regreso a casa, el aire fresco de Cuernavaca llenó mis pulmones. No tenía prisa, estaba preparándome. De vuelta en la cocina, llamé a la oficina del licenciado Ramírez y concerté una cita para el final de la semana. La secretaria lo confirmó y guardé la tarjeta de la cita en la carpeta. La escoba seguía ahí, apoyada contra la pata de la mesa, como esperando su papel en la historia aún por escribir. 2 mañanas después, encontré a Marisol en la sala, desplazándose por su celular, con una pierna colgando sobre el brazo del sillón, como si fuera dueña de cada rincón. Sostuve el sobre en la mano, las páginas dentro impecables. Mi nombre en negritas en el encabezado. «Marisol», dije con voz firme, «esto es para ti». Levantó la vista, con una media sonrisa ya formándose. «¿Qué pasa ahora? Mamá, otra regañina». Rompió el sobre con descuido, sacando las páginas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y soltó una risa filosa que dolió. «No puede ser en serio», dijo, agitando la notificación en el aire. 30 días para desalojar. ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma? No me inmuté. Solo observé cómo sus ojos, antes brillantes de burla, bajaban por la página. Su risa se atoró en la garganta. Volvió a leer el encabezado.
deteniéndose en la cláusula sobre la falta de contribución, la firma del licenciado Ramírez y el sello de la sociedad. Su rostro cambió. «Esto no es, mamá, ¿no harías?» «Lo haría», dije en voz baja. El silencio que siguió fue breve. Se puso de pie de un salto, alzando la voz. «No puedes echar a tu propia hija como si fuera una inquilina. La gente pensará que has perdido la cabeza». Justo entonces, la puerta principal crujió al abrirse. La señora López de al lado salió a su porche, regadera en mano, mirando hacia el sonido de la voz de Marisol. Dentro, mi nieto se detuvo en la escalera, con los ojos muy abiertos. Sabía que las paredes de esta casa eran delgadas. Pronto toda la calle lo sabría. Enfrenté la furia de Marisol con calma. No se trata de echar a nadie. Se trata de respeto. Tienes 30 días para decidir contribuyes y honras este hogar, o buscas otro. Sus labios temblaron, atrapados entre una réplica y el peso de las palabras en la página. Arrugó la notificación en su puño, pero en sus ojos vi que la verdad había calado. La burla se había ido, reemplazada por algo más cercano al miedo. Recogí los sobres restantes, los guardé en la carpeta y la dejé de pie en la sala mientras la escoba descansaba en silencio contra la pared. Para la tarde siguiente, el teléfono comenzó a sonar, una llamada tras otra. Las noticias viajan rápido en las familias, incluso entre estados. Mi hermana en Guadalajara fue la primera, su voz cargada de desaprobación. «Amalia, es tu hija». Las familias discuten, pero no se entregan papeles entre la propia sangre. «Solo perdona y olvida», escuché, dejando que soltara sus frases ensayadas, probablemente compartidas con primos antes de marcar. Cuando finalmente hizo una pausa, hablé despacio. «El perdón no es gratis. Rosa, lo he regalado durante años. Y todo lo que me compró fue burla en mi propia casa. Una hora después, fue mi primo Leonel desde Monterrey, suplicando con el mismo tono. Es orgullosa, sí, pero recapacitará. No lo empeores echándola». Todos decían lo mismo con diferentes palabras. «Cede, retrocede, aguanta». Me senté a la mesa de la cocina con la escoba apoyada contra la pared y la carpeta de documentos abierta a mi lado. Y me di cuenta de lo claro que los veía ahora no como consejeros, sino como personas más cómodas con el silencio que con el cambio. Esa noche, Marisol irrumpió en la cocina, blandiendo su celular. «Has puesto a toda la familia en mi contra», acusó. «No», respondí. «Tus acciones lo han hecho. Yo solo dejé de cubrirlas». Me miró fijamente, esperando que cediera, pero ya había decidido. «Hay un solo camino adelante», dije. «Pones por escrito lo que hiciste, te disculpas conmigo y con los niños, y redactamos un nuevo contrato, costos compartidos, respeto mutuo. De lo contrario, los 30 días se mantienen». Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus pasos resonando por el pasillo. Cerré la carpeta, sintiendo el peso del pasado y el futuro asentándose en mi pecho. Y me preparé para la próxima tormenta. La semana siguiente escuché el roce de cajas contra el suelo de madera. Marisol las había sacado del garaje y arrojaba ropa en ellas con movimientos rápidos y enojados. Las puertas de los gabinetes se cerraban de golpe. Los cajones traqueteaban. El sonido atravesaba las paredes como truenos en una tormenta, cada golpe declarando su desafío. No intervine. Doblé ropa en el cuarto trasero y esperé. La ira tiene una forma de consumirse hasta convertirse en cenizas, y sabía que ella, eventualmente, llegaría a ellas. Como era de esperarse, al caer el atardecer, el ruido cambió. En lugar de golpes, escuché el suave crujir del papel de seda, el chirrido lento de la cinta adhesiva. Al pasar por la puerta, vi sus hombros encorvados, lágrimas corriendo por su rostro mientras colocaba fotos enmarcadas en una caja con manos cuidadosas. Seguí con mi propio trabajo. En el baúl de cedro al pie de mi cama, puse una caja más pequeña forrada de fieltro. En la tapa escribí con tinta negra: «Madre,
no sirvienta. Luego tomé la escoba que había estado apoyada por días, sus cerdas aún desgastadas, su mango áspero. La puse dentro. Cerré la tapa y presioné mi palma contra la madera. Ya no era un objeto. Era un recordatorio de que finalmente había elegido definirme. En la cocina, despejé un espacio en la pared. De un cajón saqué una llave de latón que había mandado grabar años atrás, casi olvidada en una caja de recuerdos. En la cabeza decía límites. La colgué en un pequeño gancho junto a la despensa, donde captaba la luz cada vez que pasaba. Más tarde, pasé de nuevo por la habitación de Marisol. Me miró, con los ojos hinchados, las palabras atrapadas en su garganta. Por primera vez en años, no corrí a consolarla, solo asentí, reconociendo su dolor y mi resolución. Ella volvió a sus cajas, y yo regresé a la cocina, dejando que la llave brillara en silencio sobre mi hombro. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente, medio empacada, medio reclamada. Sabía que era mi turno de dar forma a lo que vendría después. Una vez que las cajas estuvieron apiladas cerca de la puerta principal, el aire en la casa cambió. La tensión que se había enredado en cada rincón comenzó a aflojarse. Caminé por las habitaciones con pasos deliberados, tocando paredes y ventanas como si me las estuvieran devolviendo. El primer cambio fue en el pasillo. Tomé las fotos familiares que Marisol había guardado en un cajón y las volví a colgar en la pared. La sonrisa de mi esposo, la risa desdentada de mi hijo, mis nietos de bebés, todas volvieron a llenar el corredor. Fue como coser de nuevo un pedazo de mi propia piel. En el patio trasero, me arrodillé junto a los arriates secos por el abandono. Planté nuevas semillas de cilantro y tomillo en la tierra. Regué el romero que de alguna manera había sobrevivido y respiré el aroma de la tierra. Mis manos olían a vida verde y llevé ese olor de regreso a la cocina. Esa noche, cociné solo para mí una sartén con cebollas, pimientos y una rebanada de salmón que compré sin temor a críticas por el costo o el olor. Comí despacio, sin disculparme, saboreando cada bocado en el silencio. Pero también sabía que la paz necesitaba más que hierbas y fotos. En la mesa, abrí un cuaderno nuevo y comencé a redactar instrucciones para mi testamento. Mis nietos siempre tendrían mi apoyo, fondos para la universidad, una parte de los ahorros, pero dejé claro que el acceso dependía del respeto. Escribí las palabras con cuidado: el amor es incondicional, pero la herencia no. Cuando terminé, doblé las páginas en la carpeta que ya contenía la escritura y el contrato. Miré la llave de latón en la pared, brillando débilmente a la luz del atardecer. El silencio a mi alrededor ya no estaba vacío. Era el sonido de mi propia vida recuperada. La casa era mía de nuevo, y tenía la intención de protegerla. Una semana después de que la casa se calmó, el correo se deslizó por la ranura y cayó al suelo. Entre las cuentas y los folletos había un sobre con la letra de Marisol. Lo sostuve un buen rato antes de abrirlo, trazando los trazos desiguales de su pluma. Dentro había una hoja de papel de carta, del tipo que ella usaba solo en ocasiones especiales. Sus palabras comenzaron sin rodeos: mamá, me equivoqué. Enumeró una por una la escoba en la fiesta, los comentarios susurrados a los vecinos, las comidas que se burló, la forma en que me excluyó de las decisiones en el hogar que yo había construido. No había excusas escondidas entre sus frases, ni desvíos, solo el peso crudo del reconocimiento. Leí la carta 2 veces, luego una tercera. Mis ojos se nublaron, aunque no con lágrimas. La carta no borraba las noches que pasé en vela, pero las reconocía, las nombraba. Era algo que pensé que nunca recibiría. Aún así, doblé la hoja lentamente y la puse junto a la llave de latón en la pared. El arrepentimiento escrito en papel era un comienzo, no un fin. Si Marisol quería que la puerta se reabriera, necesitaría reparar lo que más importaba. Esa noche, escribí mi respuesta en líneas claras. Le dije la verdad, que había leído su disculpa y aceptado sus palabras.
Pero las palabras solas no podían enseñar a la próxima generación. Debía decirles a sus hijos, en voz alta, que estaba mal tratar a su abuela como lo había hecho. Debía mostrarles respeto al admitir su error. Sellé el sobre y lo puse junto a la puerta para el correo de la mañana. Sabiendo que mi condición le llegaría pronto, nos encontramos un domingo por la tarde, nublado, en el salón de la iglesia en la calle Morelos, ese lugar donde las sillas plegables tienen más historia que los bancos. Un mediador de la congregación se sentó con nosotras, una presencia firme entre madre e hija. La voz de Marisol era más suave de lo que recordaba. Admitió ante el mediador lo que había escrito en su carta, que la escoba no fue una broma, que los comentarios hirientes fueron intencionales, que me había excluido para reclamar control. Sus hombros se encorvaron bajo el peso de su propia confesión. Expuse mis términos con claridad, costos compartidos, divididos claramente cada mes, reglas de la casa escritas y firmadas, cubriendo tareas, cuentas y privacidad, y, sobre todo, respeto mutuo, hablado frente a sus hijos para que aprendieran de la verdad, no del silencio. Ella asintió lentamente, con los ojos brillando, y aceptó. No sentí triunfo, sino una calma liberadora, como si finalmente hubiera trasladado la carga de mi pecho a la mesa donde pertenecía. Cuando volví a casa, puse los papeles firmados en la misma carpeta que alguna vez solo contenía ventaja. Arriba, la caja de cedro marcada. Madre, no sirvienta, permaneció cerrada. La escoba guardada como recordatorio. En la cocina, la llave de latón grabada con límites seguía colgada en su gancho, brillando cada vez que el sol la cruzaba. Caminé por las habitaciones esa noche, no como invitada, no como intrusa, sino como una mujer que había recuperado su lugar. La paz no era olvidar lo que había pasado. La paz era proteger lo que nunca debía perderse de nuevo. Cuando tienes en tus manos tanto la escritura como tu dignidad, ¿qué puertas cerrarás y cuáles abrirás?